Perdón, estaba con el micrófono apagado. Les decía que el tono es bastante importante en lo que es la oratoria y el tono es la altura musical de la voz. Según el tono, las voces humanas se clasifican en agudas y en graves. La escala de registros de altura permite clasificar a las voces masculinas en tenor, barítono y bajo, existiendo también los tipos de voces intermedias, que se dice de que el mejor orador es el que tiene una voz del barítono, pero sin duda, a la ausencia de este tono de voz que se pueda tener, ¿no? Hay que trabajar nuestro instrumento, como es la voz, para podernos hacer escuchar y también hacernos entender en lo que van a ser las diferentes disertaciones que vayamos realizando, en lo que es la vida cotidiana o también en lo que va a ser la práctica profesional como abogados. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el timbre. El timbre es la matiz personal de la voz. Es un fenómeno complejo y está determinado por el tono fundamental y los armónicos o tonos secundarios. Por el timbre se reconoce a la persona que habla, aun cuando no se la percibe. Hay voces bien timbradas y agradables, más las hay también blancas, redondas, chillonas,
que obviamente no son muy agradables al oído. Hay que trabajar en nuestro timbre para que obviamente sea agradable a la persona que escucha, para que nos pueda ir siguiendo en lo que es el desarrollo de la charla, la disertación, etcétera, etcétera. También se tiene que tomar en cuenta la cantidad, es la duración del sonido. Según la cantidad, los sonidos pueden ser largos o breves, con toda la gama intermedia de semilargos, semibreves, que van a obviamente a ser característicos de cada una de las voces de los oradores. La cantidad suele depender en general de las características de cada idioma, de los hábitos lingüísticos, de las regiones o países, de la psicología del hablante. Alguna vez, por ejemplo, se dice que cada ciudadano tiene, o perdón, cada grupo de personas tiene pues un timbre, una cantidad de voz. Los cruceños, por ejemplo, tienen una voz bastante peculiar, el tarijeño de la misma manera, el cochabambino de la misma manera, el paceño también tiene su tono de voz peculiar. Los tarijeños hablan en algunos sectores medio cantadito, medio alargadito. En otras regiones son más tajantes, más secos, ¿no? Pero obviamente hay que tratar de buscar una cantidad en la voz que sea agradable al oído. La intensidad es la mayor o menor fuerza con que se produce la voz. Hay voces fuertes, hay voces débiles. Sin duda, ese es el mayor problema que tienen las personas cuando hablamos de la voz de los individuos. Muchas veces la voz es débil, apagada. Esto debido, lógicamente, también a la seguridad o inseguridad que tenga el disertante a momento de hablar, ¿no? El fenotica se denomina acento al conjunto de los anteriores elementos cuya combinación esencial en cada idioma, en cada región de un mismo idioma y aún en cada individuo, da a ese idioma o habla una característica distintiva. Entonces, la intensidad de la voz también tiene que ser tomada en cuenta por el orador para que ésta sea escuchada por el grupo de personas a las cuales se está dirigiendo. Si mantenemos el tono, el timbre, la cantidad y la intensidad, vamos a poder lograr que nuestro auditorio nos atienda, nos escuche y lógicamente nos haga un buen seguimiento en lo que va a ser nuestra charla o nuestra disertación. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario, por favor? Nava. Estoy aquí, doctor. A ver, ¿lo escuchamos? Sí, con lo que se refería de que hay diferencia entre, no sé, digamos, un cochabambino con un cruceño. A mi experiencia, yo he escuchado cruceños, incluso mujeres, que aún teniendo la voz delgada, cuando hablan fuerte y pronuncian correctamente, se escucha mucho mejor que una persona de Cochabamba, se podría decir. Y también al revés,
en el que aquí he escuchado personas que no hablan o pronuncian muy correctamente, o sí pronuncian muy correctamente. Y no sé, en mi opinión, los modismos que tienen y el acento no influye mucho cuando se trata de oratoria, y mucho menos el timbre de la voz, de si es muy grueso o es muy delgado, en mi opinión. Les respeto su opinión, pero sin duda es importante y se debe tomar en cuenta estos elementos para una mejor oratoria, porque sin duda el exagerar con la vocalización puede obviamente no tener una buena presentación oratoria en una charla, en una disertación. Ahora, hay que ver y hay que ser puntuales. Esto es lo ideal, lo que debería de ser, pero sin duda, también les he dicho, de que no todos pues tienen una voz adecuada a un orador ideal. Tenemos que ir trabajando, manejando cada una de las voces que tienen como personas y sacarle el mayor provecho para mejorar su oratoria. A eso me quiero referir, ¿ya? ¿Algún comentario más, por favor? Nicole, tal vez. Sí, doctor. Bueno, yo pienso que el timbre de voz es de suma importancia, aunque admito que a veces a mí también me cuesta mucho porque no te das cuenta si realmente estás hablando fuerte o bajo, si te están escuchando bien o te están entendiendo bien o no. Es algo que realmente se debe de mejorar y eh, practicarlo, doctor. Ya. Me gustaría que escuchemos un pequeño discurso para ir poniendo, analizar todo lo que hemos estado viendo, por favor. Vamos a escuchar un discurso que dio el presidente uruguayo, José Pepe Mujica, ¿no? Una persona que habla con mucha sinceridad. ¿Lo escucharemos, por favor? Tras las palabras del presidente del Ecuador, Rafael Correa, encendida, vibrante, emocionante alocución, que brindó un reconocimiento al mérito, a la trayectoria y al ejemplo de José Pepe Mujica. Agradeció precisamente ese ejemplo y la coherencia de toda su vida en nombre de los 15 millones de ecuatorianos y los 500 millones de habitantes de la patria grande. Allí se estrechan en un caluroso abrazo, recibe la distinción, el collar con la Orden Nacional, en mérito de una máxima distinción de la República del Ecuador, que ya luce en el pecho del legendario Pepe Mujica, presidente de la República Oriental de Uruguay. A partir de este momento también, presidente pro tempore, representando a Uruguay, de la UNASUR, quien va a hacer uso de la palabra precisamente en este acto de condecoración, de homenaje, sentido, no solamente de los anfitriones ecuatorianos, sino de toda la patria grande, como bien lo dijera el presidente Correa. Hace uso de la palabra Pepe Mujica, tenemos audio y vamos a escucharlo. En instantes vemos allí a la gente que está de pie, precisamente para escuchar estas palabras. Queridos compatriotas, señores presidentes, colegas, estos años de avatares, señores cancilleres, yo les tengo que agradecer infinitamente
soy un paisano medio atravesado. Y el único mérito que tengo, es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Y por eso aguanté. Pero no soy ningún fenómeno. En realidad, los años de cana que me comí fue porque me agarraron, me faltó velocidad. No tengo vocación de héroe. Tengo sí una especie de fuego adentro. Me detuvo la injusticia social, la diferencia de clase. Creo que el hombre es un animal gregario que vivió el 90% de su historia arriba del planeta, en familias, en grupos familiares. Es un mono raro que no puede vivir solo, necesita de los demás. Y ese es su disco duro es social. Por eso tiene razón Aristóteles, el hombre es un animal político. Y lo es, porque no es un felino. Necesita de la sociedad, se dé cuenta o no se dé cuenta. Pero la historia, el devenir, ese 10% de la historia del hombre arriba de la tierra, no el 90%, es responsable de nuestra civilización, que nos dio cosas hermosas. Al fin y al cabo, en este siglo vivimos 40 años más que los que vivían en promedio hace 100 años. Al fin y al cabo, yo sé que hay hambre, pero hay el doble de población y el doble cantidad de alimentos. Lástima que tiramos casi el 30% de la comida que producimos. Ni siquiera se la damos a los perros, menos se lo damos a la gente pobre. Esas son las contradicciones de nuestra civilización, desnuda, clara, agresiva, que nos dan razón, nos cargan las baterías para seguir luchando. Nunca el hombre tuvo tanto como hoy. Nunca. Nunca tanto conocimiento. No me canso de repetir y recordar los millones de dólares por minuto. Se gastan en el mundo 2 billones de dólares por minuto en presupuesto militar. Decir que no hay plata en este mundo para un gigantesco plan Marshall que recorra toda la tierra a favor de los pobres, para integrar a la vida humana a los millones de pobres y agrandar la demanda de este mundo, decirme que no hay recursos y no tener vergüenza. Cuando nos dicen que la segunda fortuna del mundo, gastando $1 millón por día, tendría que vivir 220 años para poder gastar lo que tiene, pero aún tampoco podría, porque con una tasa de interés del 2 al 3% anual, tiene $4 millones por día. Y si decimos que en este mundo no hay plata, es porque tenemos la cobardía política de no cobrarle y pedirle y meterle la mano en el bolsillo, los que pueden. Y en último, suturar. Por eso estamos en política. Y por eso luchamos en política, porque al fin y al cabo, simplificando, es cortar el tocino un poco más grueso a favor de los más débiles. Porque la política es elegir decisiones, y elegir decisiones que favorecen a uno y pueden perjudicar a otro. Estás con la mayoría o estás con la minoría, y no hay término medio, no se puede ser neutral, y hay que tomar partido.
Pero aparte de esto, compañero, hay otra cosa. Hay una cosa más importante que la justicia. Algunos de nosotros nos quisieron formar en un mundo que era un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No te lo aseguro. El paraíso es este. La condena es este. Y es esta vida la que hay que pelear para que la gente viva mejor. Y no tiene término medio. Entonces, el primer valor, esto tiene sentido si hablamos de cosas centrales, elementales y olvidadas. Yo no me chupo el dedo en un homenaje. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Si sos usado, usas la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes. En el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero 1 y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. Bueno, ahí veíamos una partecita del discurso que da Pepe Mujica en lo que es una reunión de la UNASUR, que sin duda ahí nos muestra, ¿no? Lo que hemos estado viendo respecto a lo que es la voz, en lo que debe practicar y mejorar el orador. ¿Alguna duda, algún comentario, por favor? Sin duda, no todas las personas tienen una voz limpia. Por ejemplo, Pepe Mujica, por su edad y obviamente por ser del Uruguay, tiene ciertos modismos, pero lógicamente atribuible a cada una de las personas, ¿no?
Lo ideal sería una oratoria limpia, como hemos estado diciendo, pero esto adecuado también a las realidades de cada persona, ¿no? El tono, el timbre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, comentarios, por favor, los escucho. Doctor, ¿Sí? yo pienso que independientemente de la voz humana, que es la expresión oral, ¿verdad? Más expresiva, hace mucho también el lenguaje corporal, doctor, que hace de un orador un perfecto orador, ¿verdad? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas veces ayuda, apoya el lenguaje corporal a lo que va a ser un buen discurso. ¿Algún otro comentario, por favor? Doctor, Sí, justamente sobre el discurso, bueno, yo rescataría que el discurso nos enseña algo muy importante, que es la modulación de la voz, ¿no? Es decir, cuándo entonar con más fuerza para que el mensaje pueda ser más expresivo, que plasme mayor emoción, y también cuándo hablar con una suavidad, ¿no? Para que el mensaje pueda llegar con más calidez al receptor y que obviamente se vaya haciendo ese juego de modulación con el mensaje y de esa manera pues el mensaje llegue que busca el orador. exactamente. Ahora estamos viendo justo ciertas técnicas para ir mejorando nuestra oratoria. Pero obviamente todas estas deberían ir mejorando a lo que cada uno quiere llegar a ser. No vamos a ser oradores perfectos porque la voz que tenemos cada uno tiene que ser usada de la forma y el modo que la tenemos, ¿no? No vamos a cambiar nuestro timbre, nuestro tono de voz, pero sin duda podemos educarlo. Ahora vamos a ver lo que es la persuasión verbal. ¿Qué entendemos por persuasión verbal? A ver, ¿quién se anima a explicarme qué entienden por persuasión? Doctor, ¿Sí? sí, yo creo que se refiere al hecho de que un discurso tiene que saber llegar a las personas y causarlas reflexión, impactarlas. Creo que va por ahí. ¿Sí? Pero más puntualmente, un discurso debe convencer a su espectador sobre el contenido que se está dando. En el caso, por ejemplo, del discurso de Pepe Mujica, nos hace ver, pues, o nos da ciertos consejos, ¿no? A los ciudadanos de Latinoamérica respecto a la problemática que se va viviendo en nuestro continente. A los jóvenes, a los gobernantes, al mundo entero respecto a esta problemática. Sabemos muy bien, Pepe Mujica es de un tinte socialista y tiene sus ideas basadas obviamente en la igualdad, en buscar el compromiso de que todos lleguemos a tener más o menos igual las cosas, ¿no? Hay que, dice, pedirle al que tiene más para darle al que tiene menos. Pero es interesante. ¿Qué es la persuasión verbal? La persuasión es el acto o la acción de convencer a alguien sobre algo concreto. Alguien persuasivo es una persona que domina esta faceta y que consigue persuadir
con eficacia a otra persona. Hay personas que tienen el don de la persuasión, ¿no? Que te convencen hasta de lo que estabas seguro que no era así. El utilizar la persuasión en un discurso, una presentación, es importante. Mejor en lo que es una presentación en un juicio, una audiencia, el convencer al juzgador, el convencer al tu cliente, a los testigos, obviamente va a hacer de que el profesional abogado sea más completo en el ejercicio de la profesión. Muchos dicen que la persuasión es un arte y es que convencer para hacer que alguien cambie de idea o sobre un tema determinado no es tan sencillo. El convencer a una persona de algo realmente cuesta, no es tan fácil, no es tan sencillo, pero sin duda se debe intentar lograr. Esto de la mano de la oratoria, obviamente hace a un abogado más completo, ¿no? La persuasión tiene como objetivo influir en una persona, dejando claro las intenciones que existen en primera instancia. Por ejemplo, utilizar la persuasión en un acto de venta con el objetivo de que el individuo compre el producto que se está ofertando. Muchas veces hay personas que tienen el don de convencimiento, que te venden las cosas aunque tú no las necesites. Entonces, esto utilizarlo en lo que es nuestra profesión, imagínense. La persuasión es un concepto que va asociado a muchos elementos relacionados con las ventas, la consecución de objetivos como el copywriting, la publicidad o el proceso de ventas. Nosotros debemos tener esta capacidad de persuasión. Muchos profesionales dedicados a estas profesiones son conocedoras de y dominan a la perfección la persuasión, especialmente a través de la comunicación verbal y no verbal. Todo cuenta con conseguir los objetivos propuestos y poder cambiar la opinión de un usuario. En el caso de los abogados, debemos tener el poder de persuasión en lo que va a ser el sustento legal que vamos a manejar tanto en el proceso de acusación como en el proceso de la defensa, en lo que van a ser los diferentes procesos legales que son orales, ¿no? Otro campo importante donde también se utiliza la persuasión es la política. Tan solo es necesario escuchar los discursos y mítines que preparan los políticos para entender que su máxima pretensión es conseguir que los voten. Los políticos utilizan la persuasión para convencer a la ciudadanía, a la población, de que estas personas son las más idóneas para ser elegidas como representantes, como guías de lo que es la sociedad. Al hacer de que una persona vote por un X o Z candidato, hemos logrado, lógicamente, persuadirlo sobre lo que se está ofertando. Pueden ser las obras, proyectos que cada candidato puede ir ofreciendo. ¿Cuáles son las características de las personas que utilizan la persuasión? La seguridad, la facilidad para escuchar, la comunicación fluida, el sentido del humor, la psicología. Muchas veces se utilizan todos estos medios ¿para qué? Para convencer, para persuadir sobre algo que se pretende. Eso normalmente estas técnicas son utilizadas para el tema del marketing, ¿no? El tema de ventas, pero sin duda es importante también tenerlo en cuenta en lo que es el ejercicio de la profesión del abogado. La seguridad, una persona persuasiva debe mostrar seguridad
y fortaleza en su argumentación. Cualquier titubeo puede hacer dudar al receptor de esta exposición persuasiva y no conseguir los efectos iniciales deseados. Si dudamos en la exposición de nuestros argumentos en una audiencia, en un juicio oral, pueden ser catastróficos para nosotros. Pero si tenemos la seguridad, tengan por seguro de que tenemos un punto ganado frente al contrario. La facilidad de escuchar. Para persuadir hay que escuchar, no imponer, sino que hay que convencer. Una persona que utiliza la persuasión siempre debe escuchar con atención para después intervenir en sus argumentos irrefutables. Muchas veces hay que escuchar para saber qué es lo que quiere oír el público en general, ¿no? En el caso de los políticos, por ejemplo, buscan escuchar cuáles son las necesidades de la población para que utilizando estos puedan convencer a la población de que son las personas más idóneas para ser electas. La comunicación fluida, la facilidad de palabra es indiscutible en ese tipo de casos. El poder comunicarse de manera ágil, eficaz, es sumamente importante. El sentido de humor muchas veces ayuda a persuadir y convencer, no es algo sencillo, por lo que se debe tener cuidado a no caer, digamos, en la falta de respeto, ¿no? La psicología facilita para entender la mente humana, ser empático, trabajar aspectos como la inteligencia emocional, será de gran ayuda para llevar a cabo la persuasión de forma eficaz. Por ejemplo, el copywriter que consigue, gracias a sus textos persuasivos, que un usuario haga clic en el contenido y se traduzca en una compra. El político que a través de su discurso consigue que aumenten sus votantes y se adhieran gente a su partido. El vendedor de enciclopedias que realiza visitas de puerta a puerta y consigue convencer a las personas de comprar su producto, ¿no? Tipos de persuasión. Vamos a ver que la persuasión hay varios tipos. Por ejemplo, la capacidad de convencer e influir en los demás es crucial cuando se gestionan equipos humanos, pero cómo se logra el impacto necesario para cambiar el comportamiento de otra persona. Muchas veces cuando trabajamos en equipo es importante persuadir al equipo para que podamos dirigirlo a las metas que estamos buscando. A priori, hay dos momentos opuestos de lograr. Una de ellas requiere agudeza mental, ingenio, inteligencia y la experiencia de saber qué teclas tocar. La otra es más rápida y sencilla, pero causa devastadoras consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la primera se utiliza la persuasión y la segunda la amenaza y la coacción. Hoy vamos a hablar de la primera, de no influir sin necesidad de utilizar la autoridad. Es más fácil convencer a una persona, a un grupo de trabajo, que estamos en lo correcto que imponerle. Entonces, es importante